Este proyecto de acto legislativo, antes de comenzar mi exposición, tiene dos consideraciones. La primera, no es una propuesta de gobierno, es una propuesta de bancada. Y tengo que decir, al honor a la verdad, que fue liderada por el senador Guido Echeverry, que hace parte de nuestra coalición, pero del partido En Marcha, que creo que debe estar llegando en algunos instantes porque el aeropuerto en Pereira estaba cerrado. Y lo segundo es que este proyecto fue construido, igual que la ponencia que ahora les voy a presentar, con una serie de expertos. Entonces, el texto es relativamente, presidente, le ruego si me ayuda a que la gente me haga silencio. Camilo, necesitamos silencio, nos está pidiendo el senador de los asistentes para que él pase la exposición de la ponencia. ¿Qué puede, senador? Yo les aseguro que a mucha gente no le importa esto, pero se pueden hacerlo afuera y a la mucha gente que nos está viendo seguramente sí le va a importar el tema. Entonces decía que es una propuesta de bancada liderada por el senador Guido, a quien debo darle los reconocimientos, me toca ser ponente a mí. Y lo segundo, fue construida con muchos expertos, sobre todo por dos miedos muy grandes que hay. El primer miedo que hay es aquella discusión o debate de qué es más corrupto, si las regiones o el centro las regiones. Entonces, más o menos, mucha gente que está en el centro dice no enviemos plata a las regiones porque se la roban, y las regiones dicen nosotros estamos así es porque el centro no nos envía plata. Entonces, ahí hay una discusión profunda de esa inquietud. Y lo segundo, pues obviamente, pues es resolver unos temas profundos que tenemos de pobreza e inequidad social. Entonces, la primera parte de esta presentación son unos datos nacionales y regionales que justifican el proyecto. Después entramos a una pequeña parte de articulado, porque es muy sencillo, como ustedes lo leyeron todas y todos, para determinar la viabilidad de esto y que ustedes obviamente no lo ayuden a aprobar. Entonces comienzo, si quieren vamos a la siguiente diapositiva. Este proyecto de acto legislativo reforma constitucional básicamente busca cumplir una promesa incumplida de la Constitución del 91, y es que los recursos del Sistema General de Participación lleguen al 46.5%, y el proyecto propone un incremento gradual desde el próximo año por unos 10 años hasta el 2034 para que se cumpla esa meta. Vamos a ver hoy cómo, sin afán, todo bien. Vamos a ver es cómo hoy hay un retraso en esa promesa, producto de una serie de dos reformas constitucionales que se dieron que ralentizaron la transferencia a los distritos, municipios y demás. Pasamos, si son tan amables, ahora sí. El problema de fondo, yo en esto quiero ser además un poquito cuidadoso porque la palabra es fuerte. El problema de fondo es que la sociedad colombiana tiene un apartheid geográfico. Un apartheid étnico o lo que vivimos en es un apartheid del Estado israelí sobre la población palestina en Colombia, y es un apartheid geográfico. Ese apartheid geográfico se basa en que el modelo de Estado lleva a que los jodidos siempre están jodidos. Me explico. Si hay un concurso docente, los mejores calificados piden zonas urbanas y ciudades, y los peor calificados los mandan por descarte a la periferia. Si hay un concurso de jueces, pasa exactamente lo mismo. Si se trata de plata, entonces la plata va para los más poblados y que más plata generan, y los más desfavorecidos menos plata les llega. Es decir, no es solo el sistema general de participación, sino que la arquitectura del Estado está diseñada para un apartheid. Entonces, incluso en representación política, yo quiero decir esto: Bogotá tiene casi una veintena de representantes a la Cámara y el Putumayo tiene 2.
es, pues a todas luces, ustedes ven la inequidad que hay para lo que mucha gente llama bajar recursos a las regiones. Entonces, el problema de fondo a resolver es ese apartheid geográfico que está en la sociedad colombiana y que cobija, ahora lo vamos a ver, los departamentos más grandes, obviamente menos poblados, pero más grandes. ¿Pasamos? Pasemos. Aquí viene la parte, esta vaina otra vez no se ve bien, pero yo se la explico. Esta gráfica que están al frente, lo ven a la derecha, o que están en la misma posición, lo ven a la derecha en la pantalla, es el índice de pobreza monetaria departamental. Y mire que el departamento con más pobreza monetaria es el que la mayor votación la tiene, por ejemplo, el senador Alfredo de Luque. El departamento de La Guajira, luego está el departamento del Chocó, Magdalena, mire, senador Chagui, Córdoba, Cauca, Cesar, Sucre, senador Chacón, también usted, norte de Santander, Bolívar, Nariño, Caquetá, Huila, Tolima, y ahí viene el cuadrito señalado que es básicamente el promedio nacional. Y después de eso viene el resto de departamentos y obviamente Cundinamarca, Bogotá, si lo miramos como distrito, es el que menos pobreza monetaria tiene. Entonces, si ustedes ven, tenemos dos cinturones. Todo el cinturón pacífico, el departamento como Nariño, de abajo de sur a norte, Nariño, Cauca, Chocó, Córdoba, ese cinturón que hoy es el más castigado por el conflicto armado, es el que más pobreza monetaria tiene. Y el otro cinturón, fíjense ustedes, es la frontera entre Colombia y Venezuela. Entonces también está La Guajira en el primer puesto, está norte de Santander, está el departamento del Cesar. El único que no está acá por obvias razones de regalías es el departamento de Arauca, aunque la imposibilidad de desarrollo de industria privada además es muy grande en Arauca. Esto lo que refleja es ese índice de pobreza monetaria. ¿Pasamos? Esta gráfica también es maravillosa. En esta me tardé, nos tardamos con el equipo varios días haciéndola, porque lo que está en rojo son las transferencias con la promesa de la Constitución del 91. Y lo que está en azul son las transferencias o el sistema general de participación con las reformas constitucionales. Al final, quiero que nos concentremos los últimos 2 años, ahí no se ve, pero son las últimas 2 barritas o grupo de barras 2022 y 2023. Vean ustedes que la barra azul usted la puede poner 2 veces y suma la roja, es decir, la promesa incumplida, como ustedes lo van a ver en el recuadro, es de decenas de billones de pesos. Básicamente las transferencias transfirió en 2022 el gobierno nacional transfirió 50 billones de pesos y si hubiese sido la promesa de la Constitución del 91 habría tenido que ser prácticamente el doble. Senador, ¿de acuerdo? Bien pueda, senadora Paloma. A mí me parece muy interesante, pero yo lo que quisiera saber es, ¿esto cuánta plata equivaldría del presupuesto general de la nación y de qué fuentes estaría saliendo? Porque es que hay que acordarse que 1/3 del presupuesto se nos está yendo en deuda, 1/3 se nos está yendo en pensiones. Entonces yo lo que quisiera saber es de dónde lo vamos a sacar y cuántos puntos del presupuesto general de la nación equivale esto. Yo más adelante lo tengo diseñado en la gráfica para poderle responder la pregunta, pero como lo dije al principio, senadora, no cuenta con aval del gobierno. Es un proyecto de bancada. Evidentemente el Ministerio de Hacienda tiene la misma preocupación suya y dicen que va a ser difícil. Pero yo al final le quiero responder la pregunta. Al final no, ahorita por ahí a la mitad antes de llegar al articulado. Pasamos. Vean esta gráfica, estas 2 gráficas. Estos son maravillosas también estas gráficas. La línea verde, creo que la alcanzamos a ver, son los ingresos corrientes de la nación. La línea azul
el sistema general de participación o las transferencias bajo las reformas constitucionales, y la línea roja, la promesa incumplida de la Constitución del 91. La siguiente, ahí es, digamos, obviamente es claro lo que significa, pero aquí le empiezo a responder a la senadora Paloma Valencia. La gráfica del margen mío que estoy viendo al frente derecho o izquierdo, si lo ve la senadora Paloma al frente, es lo que significan las transferencias dentro de los ingresos corrientes de la nación. Y vean cómo es decreciente. Claro, obviamente, pues impulsado por las reformas tributarias, pues por muchas cosas, pero vean cómo es decreciente. Si ustedes comparan el 2023, 2022 y 2023 de la primera gráfica, hay un incremento durísimo de la línea verde, que son los ingresos corrientes de la nación, producto, obviamente, pues de la reforma tributaria. Y luego en la gráfica izquierda se ve cómo es decreciente. Siguiente gráfica. Esta gráfica es un poquitico arbitraria, yo lo entiendo, y pero es la suma de lo que uno diría que es la promesa o la faltante que le han entregado a las regiones. Yo le explico quiero explicar una cosa en esto a ustedes, senadoras y senadores. Nosotros tenemos, o el caso nuestro que vivimos del voto de opinión, es que entre más independencia haya del ciudadano, más libertad del voto hay. De tal forma que en regiones donde los únicos puestos de trabajo son la alcaldía y la gobernación y las entidades del orden estatal, los niveles de clientelismo llevan a mayores niveles de corrupción y llevan a mayores niveles de coacción del voto. Por eso cuando a uno le dicen, no, Ariel, es que ustedes no apoyan la empresa privada, pues eso es lo que nos da el voto de opinión en Bogotá. Ojalá existiera empresa privada en todo el país como existe en Bogotá o en las grandes ciudades, porque eso desamarra el voto. Entonces, el faltante de todas estas transferencias lleva a una cosa que en ciencia política llamamos parroquialización de la política. Que sean estructuras políticas las que administren todo, evita que lleguen, inundan de pobreza el territorio, evita que llegue más recursos para no generar más empleo, etcétera, y con eso mantiene los niveles de voto amarrados. Conclusión, estos temas de transferencias del sistema general de participación, lo que nos permitirían a nosotros es poder desarrollar aún mejor la independencia de la sociedad. Los elementos centrales, pasamos a la siguiente gráfica. Y esto es la parte, para comenzar también para responder de la segunda forma. Se propone un incremento de 2024 a 2034 para llegar en 2034 al 46.5% del presupuesto. ¿De dónde se van a financiar? Si nos devolvemos a los ingresos corrientes de la nación, devolvámonos un poquito, devolvámonos ahí, se financiaría de ingresos corrientes de la nación y obviamente de una cosa que está señalado en el proyecto y es de la argumentación de la posibilidad de que obviamente se discutan las funciones o mandatos que tienen diferentes instituciones y la financiación de las mismas. ¿Bajamos otra vez? Bajamos. Ahí, por favor, gracias. Y esto nos va a permitir, esta forma gradual nos va a permitir aprobar una ley después de este acto legislativo que nos permita determinar en qué nos vamos a gastar la plata. Ya tenemos rubros, salud, obviamente, o el sistema de seguridad, educación. Ya tenemos unos rubros. Hay otro proyecto mío no, de la bancada, eso sí del Partido Verde, que habla sobre primera infancia. Y ahí puede haber un montón de listas. Yo saqué esa discusión de este proyecto, para eso no quedar constitución, no tiene por qué quedar en la constitución, sino que eso venga posteriormente en una ley e incluso la gradualidad. Y pasamos a la siguiente,
y es: si nosotros nos quedamos con la lógica de no enviar recursos a las regiones porque hay corrupción, cosa que yo mismo he denunciado muchas veces, nunca vamos a sacar esos territorios del atraso en el que están. Yo sí les pido y les ruego, no hay quórum, senadora, no se preocupe, nos toca, me imagino que será decisión del presidente, pero no tenemos el quórum, pero sí quería dejar esta explicación, y es: esa objeción es clara, pero pues también eso va a depender de los ciudadanos. Es decir, pues si los ciudadanos siguen votando pues por esa gente, no por eso podemos permitir el desarrollo de muchas regiones. Como siempre, senadores y senadoras, si quieren más detalle en la presentación, ahí están todos los datos desagregados en cuadro, no solo estas gráficas, para saber. Todos los datos son oficiales, no hay un solo dato que lo haya hecho de una fundación o míos, son del DNP, son del Ministerio de Hacienda, así que por ende no creo que haya mucha objeción en los datos. Muchas gracias, presidente.